Hola, hoy hablamos de Siberia. Buenas tardes, feliz miércoles. Bueno, ya casi está terminando. Mañana jueves y el fin de semana casi está aquí, así que bueno, vamos a pensar en positivo. Hoy os traigo un programa bastante fresquito sobre Siberia, así que vamos a ello. Siberia es una extensa región geográfica que comprende todo el norte de Asia, desde los montes Urales en el oeste hasta el Océano Pacífico en el este. Ha formado parte del territorio soberano de Rusia y sus estados precedentes desde la conquista de Siberia, que duró siglos y comenzó con la caída del Kanato de Siberia a finales del siglo XVI. Concluyó con la anexión de Chukotka en 1778. Siberia es vasta y escasamente poblada, con una superficie de más de 13,1 millones de kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo, 26 veces la superficie de España y casi el 90% de la superficie terrestre de la Tierra, pero alberga aproximadamente una cuarta parte de la población de Rusia. Novosibirsk, Krasnoyarsk y Omsk son las ciudades más grandes de la zona. Vamos a abrigarnos bien y a adentrarnos en la historia de esta vasta región. Bienvenido a Estudio 525, el programa de Asia, donde hablamos de cultura, de música, de curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com, en Spotify, YouTube e iVoox, y os recomiendo seguirme en Estudio 5.25 en Instagram, que siempre me gusta leeros. En el programa de hoy vamos a estar acompañados por un grupo que se llama Otiken, una banda de música indígena ruso-siberiana que mezcla elementos de la música folclórica local con pop moderno, incorporando instrumentos, letras e idiomas tradicionales. Otiken es una palabra que se usa en Chulim para referirse a la tierra sagrada donde los guerreros deponían la arma y hablaban. Así que vamos con la primera.
Debido a que Siberia es un concepto geográfico e histórico y no una entidad política, no existe una única definición precisa de sus fronteras territoriales. Tradicionalmente, Siberia abarca toda la extensión de tierra desde los montes Urales hasta el Océano Pacífico, con el río Ural formando generalmente la porción más meridional de su límite occidental, e incluye la mayor parte de la cuenca del drenaje del Océano Ártico. Se define además como la que se extiende desde los territorios dentro del Círculo Polar Ártico en el norte hasta las fronteras septentrionales, a ver cómo estamos hoy, ni el español, de Kazajistán, Mongolia y China en el sur, aunque las colinas del centro-norte de Kazajistán también se incluyen comúnmente como parte de Siberia. El gobierno ruso divide la región en 3 distritos federales, agrupaciones de sujetos federales rusos, de los cuales solo el central se conoce oficialmente como siberiano. Los otros 2 son los distritos federales de los Urales y del Lejano Oriente. Siberia es conocida por su invierno largo y duro, con una media en enero de menos 25 grados. Aunque geográficamente se encuentra en Asia, la soberanía y colonización rusa desde el siglo XVI han hecho que la región sea cultural y étnicamente europea. Más del 85% de su población es de ascendencia europea, principalmente rusa, que comprende el grupo subétnico siberiano, y las influencias culturales eslavas orientales predominan en toda la región. Sin embargo, existen minorías étnicas considerables de linaje asiático, incluidas varias comunidades turcas, muchas de las cuales, como los yakutos, tuvanos, altai y yakas, son indígenas, junto con los buriatos mongoles, los coreanos étnicos y grupos más pequeños de pueblos samoyedos y tungúsicos, que son varios de los cuales están clasificados como pueblos indígenas de número reducido por el gobierno ruso. El origen del nombre de Siberia es incierto. El nombre ruso Yugra se utilizó para estas tierras del norte al este de los Urales, que se conocían desde el siglo XI o antes, mientras que el nombre Siberia se menciona por primera vez en las crónicas rusas a principios del siglo XV, en relación con la muerte del Khan, los nombres, del Khan Toktamish en la tierra de Siberia. Algunas fuentes dicen que Siberia se origina de la palabra tártara siberiana para tierra dormida, que es Sibir. Una hipótesis diferente afirma que la región recibió su nombre del pueblo Sibe. Un historiador polaco, que se llama Jan, y ahora viene el apellido, Jan Chilitzkowski, ha propuesto que el nombre deriva de la palabra protoeslava para norte, que es sever, como por ejemplo Severia. Anatole Baikalov, que es otro historiador diferente, ha rechazado esta explicación porque, según él, los chinos, turcos y mongoles vecinos que tienen nombres similares para la región no saben ruso, porque los idiomas eslavos son dentro de Europa. Sugirió que el nombre podría ser una combinación de 2 palabras de origen turco, su para agua y bir para tierra salvaje. Otra opción es que el nombre se ve como el antiguo etnónimo tribal de los Shihirta o Shirtia, que también se llaman Siopir, un hipotético grupo étnico paleoasiático asimilado por los nenets. También el mongolista Georgi Kara postula que Siberia deriva de la palabra mongólica Sibir, emparentada con la moderna palabra buriata shever, que significa bosque denso.
Hablemos ahora un poco sobre la historia de Siberia. En la época paleozoica, Siberia formó el continente de Siberia-Angaralandia, que se fusionó con Euramérica durante el Carbonífero tardío, como parte de la formación de Pangea. Las traps siberianas se formaron por uno de los eventos volcánicos más grandes conocidos de los últimos 251 millones de años de la historia geológica de la Tierra. Su actividad continúa durante 1 millón de años y algunos científicos lo consideran una posible causa de la gran mortandad hace unos 250 millones de años, que se estima que mató al 90% de las especies existentes en ese momento. La región tiene importancia paleontológica, ya que contiene cuerpos de animales prehistóricos de la época del Pleistoceno, preservados en hielo o permafrost. Se han encontrado especímenes de cachorro de león cavernario de Goldfuss, el mamut yuca y otro mamut lanudo de Oymyakon, un rinoceronte lanudo de Kolyma y bisonte y caballo de Yukagir. Se cree que la remota isla Wrangel y la península de Taimyr fueron los últimos lugares de la Tierra en albergar a los mamuts lanudos como poblaciones aisladas hasta su extinción alrededor del año 2000 a.C. Vamos a ubicarnos. Las pirámides estaban construidas cuando todavía había mamuts en la Tierra. Me encanta ese dato. Al menos 3 especies de humanos vivieron en el sur de Siberia hace unos 40.000 años: el Homo sapiens, el Homo neanderthalensis y los denisovanos. En 2010, la evidencia de ADN identificó a estos últimos como una especie separada. Los siberianos del sur del Paleolítico tardío parecen estar relacionados con los europeos del Paleolítico y el pueblo Jomon del Paleolítico de Japón. Los análisis del ADN antiguo han revelado que el fósil más antiguo conocido, que porta el alelo derivado KITLG, que es responsable del cabello rubio en los europeos modernos, es un espécimen de Siberia del Norte de Eurasia antigua que tiene alrededor de 17.000 años de antigüedad. Las poblaciones del norte de Eurasia, generalmente similares a la cultura Maltapuret y Afontova-Gora, contribuyeron genéticamente de manera importante a los nativos americanos, los europeos, los antiguos asiáticos centrales, los asiáticos del sur y algunos grupos del este de Asia, como por ejemplo el pueblo Ainu. La evidencia de estudios genómicos completos sugiere que los primeros habitantes de América divergieron de los antiguos asiáticos orientales de hace 36.000 años y se expandieron hacia el norte hasta Siberia, donde se encontraron e interactuaron con los antiguos euroasiáticos del norte, dando lugar tanto a los pueblos paleosiberianos como a los antiguos nativos americanos, que luego migraron hacia la región de Beringia, se aislaron de otras poblaciones y posteriormente poblaron América. Durante los últimos milenios, diferentes grupos de nómadas, como los Enets, los Nenets, los Hunos, los Xiongnu, los escitas y los yugures, habitaron varias partes de Siberia. Las culturas Afanasievo y Tashtik del valle de Yenisei y las montañas de Altai están asociadas con las migraciones indoeuropeas a través de Eurasia. El pueblo protomongol Kitán también ocupó partes de la región. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien con la revisión de tribus y gente que vivió en Siberia? Ya queda poco. En el siglo XIII, durante el periodo del Imperio Mongol, los mongoles conquistaron una gran parte de esta área. Con la desintegración de la Horda de Oro, se formó el Kanato Autónomo de Siberia a finales del siglo XV. Los yakutos, de habla turca, migraron al norte de la región del lago Baikal bajo la presión de las tribus mongoles desde los siglos XIII al XV. La primera mención de Siberia en las crónicas se registra en el año 1032. La ciudad-estado de Novgorod estableció 2 rutas comerciales hacia el río Ob y reclamó las tierras de los rusos, que los rusos llamaban Yugra. Los rusos se sintieron atraídos por sus pieles en particular, así que Novgorod lanzó campañas militares para extraer tributos de la población local, pero a menudo encontró resistencia, como 2 campañas, por ejemplo, en 1187 y en 1193, mencionadas en las crónicas escritas en el momento en las que fueron derrotados. Después de que Novgorod fuera anexada por Moscú, el nuevo estado ruso centralizado también reclamó la región
e Iván III de Rusia envió fuerzas expedicionarias a Siberia en el 1483 y en 1499 y 1500. Los rusos recibieron tributo, pero el contacto con las tribus cesó después de abandonar la región. El creciente poder de Rusia comenzó a socavar el Kanato de Siberia en el siglo XVI. Primero, grupos de comerciantes y cosacos comenzaron a ingresar al área. El ejército ruso recibió instrucciones para establecer fuertes cada vez más al este para proteger a los nuevos colonos rusos que emigraban de Europa. Se desarrollaron ciudades como Mangazeya, Tara, Yeniseisk y Tobolsk, la última de las cuales se convirtió en la capital de facto de Siberia a partir de 1590. En esta época, Sibir era el nombre de la fortaleza de Kashlik, cerca de Tobolsk. Gerardus Mercator, en un mapa publicado en 1595, marca a Sibir como el nombre de un asentamiento y del territorio circundante a lo largo de un afluente izquierdo de Ob. A mediados del siglo XVII, Rusia había establecido áreas de control que se extendían hasta el Océano Pacífico. Unos 230.000 rusos se habían establecido en Siberia en 1709 y se convirtió esta región en uno de los destinos de los exiliados internos. El exilio fue la principal práctica punitiva rusa, con más de 800.000 personas exiliadas durante el siglo XIX. El primer gran cambio moderno en Siberia fue el ferrocarril transiberiano, construido entre 1891 y 1916. Unió a Siberia más estrechamente con la Rusia de Nicolás II, que reinó entre 1894 y 1917, que se estaba industrializando rápidamente. Si queréis, hacemos un programa sobre Nicolás II, los zares, aunque esa parte de Rusia es la parte europea, pero yo creo que nos interesa todo. Siberia cuenta con amplios recursos naturales, por lo que durante el siglo XX se produjo una explotación a gran escala de los mismos y surgieron ciudades industriales en toda la región. Un evento aquí un poco curioso que he visto es que a las 7:15 de la mañana, el 30 de junio de 1908, ocurrió el evento de Tunguska, que de repente derribó millones de árboles cerca del río Podkamenaya Tunguska, que es un río pedregoso, en Siberia Central. La mayoría de los científicos creen que esto fue el resultado de una explosión en el aire de un meteorito o un cometa. Aunque nunca se ha encontrado ningún cráter, el paisaje de la zona, que está escasamente habitada, todavía muestra las cicatrices de este evento.
En las primeras décadas de la Unión Soviética, especialmente en las décadas de 1930 y 1940, el gobierno utilizó la agencia estatal Gulag para administrar un sistema de campos de trabajo penal, reemplazando el sistema anterior de Katorga. Según estimaciones soviéticas semioficiales, que no se hicieron públicas hasta después de la caída del gobierno soviético en 1991, desde 1929 a 1953, más de 14 millones de personas pasaron por estos campos y prisiones, muchas de ellas en Siberia. Otros 7 u 8 millones de personas fueron deportadas internamente a áreas remotas de la Unión Soviética, incluidas nacionalidades o etnias enteras en varios casos. Medio millón de prisioneros murieron en campo entre 1941 y 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. El tamaño, el alcance y la escala de los campos de trabajo esclavo del Gulag siguen siendo temas de mucha investigación y debate. En zonas extremadamente remotas del norte de Siberia funcionaron muchos campos del Gulag. Los más conocidos fueron el Sevotlag, que son un conjunto de campos del noreste, a lo largo del río Kolyma y Norilsk, cerca de Norilsk, donde habían casi 70.000 prisioneros en 1952. Las principales ciudades industriales del norte de Siberia, como Norilsk y Magadan, se desarrollaron a partir de campos construidos por prisioneros y dirigidos después por exprisioneros. Ahora sí, dejamos atrás la historia para hablar un poquitillo sobre la geografía de esta región. Las principales zonas geográficas dentro de Siberia incluyen la llanura siberiana occidental y la meseta siberiana central. Saja Oriental y Central comprende numerosas cadenas montañosas de norte a sur de varias edades. Estas montañas se extienden hasta casi 3.000 metros, pero por encima de unos pocos cientos de metros están casi completamente desprovistas de vegetación. La cordillera Verkhoyansk estuvo extensamente glaciada en el Pleistoceno, pero el clima era demasiado seco para que la glaciación se extendiera a elevaciones bajas. En las cotas bajas se encuentran numerosos valles, muchos de ellos profundos y cubiertos de bosques de alerces, excepto en el extremo norte, donde predomina la tundra. Los suelos son principalmente turbeles, que es un tipo de permafrost. La capa activa suele tener menos de 1 metro de profundidad, excepto cerca de los ríos. El punto más alto de Siberia es el volcán activo, a ver si lo digo bien a la primera, Klyuchevskaya Sopka, en la península de Kamchatka. Su pico alcanza los 4.750 metros. Hablamos del clima, que creo que es algo que a muchísima gente le interesa, y a mí me ha resultado muy interesante. El clima de Siberia varía drásticamente, pero por lo general tiene veranos cálidos pero cortos e inviernos largos y muy fríos. En la costa norte, al norte del Círculo Polar Ártico, hay un verano muy corto de aproximadamente 1 mes de duración. Casi toda la población, obviamente, vive en el sur de Siberia, a lo largo de la ruta del ferrocarril transsiberiano. El clima en esta parte más meridional es un clima continental húmedo, con inviernos fríos pero veranos bastante cálidos, que duran al menos 4 meses. La temperatura media anual es de 0,5 grados. En enero la media es de -20 y en julio de 19, mientras que las temperaturas diurnas en verano suelen superar los 20 grados. Con una temporada de crecimiento fiable, abundante sol y suelos extremadamente fértiles, el sur de Siberia es lo suficientemente bueno para una agricultura rentable, como se demostró a principios del siglo XX. Con diferencia, el clima más común en Siberia es el subártico continental, con una temperatura media anual de unos -5 grados y una media en enero de -25. En julio se pueden llegar a los 17 grados. Aunque esto varía considerablemente, con una media en julio de unos 10 grados en el ecotono taiga-tundra. Oymyakon es un pueblo que registró la temperatura de -67,7 grados el 6 de febrero de 1933. Verkhoyansk, otra ciudad más al norte y más al interior, registró la temperatura de -69,8 grados durante 3 noches consecutivas el 5, 6 y 7 de febrero de 1933. Cada ciudad se considera alternativamente el polo de frío del hemisferio norte, el punto habitado más frío del hemisferio norte.
Esta ciudad también alcanza con frecuencia los 30 grados en el verano, lo que les da la mayor variación de temperatura del mundo entre las máximas de verano y las mínimas de invierno, a menudo muy por encima de los 95-100 grados de diferencia entre las estaciones. Los investigadores, entre ellos Sergei Kirpotin de la Universidad Estatal de Tomsk y Judith Marquand de la Universidad de Oxford, advierten de que Siberia Occidental ha comenzado a descongelarse como consecuencia del calentamiento global. Las turberas congeladas de esta región pueden contener miles de millones de toneladas de gas metano que pueden liberarse a la atmósfera. El metano, como bien sabemos, es un gas de efecto invernadero 22 veces más potente que el dióxido de carbono. En 2008, una expedición de investigación de la Unión Geofísica Americana detectó niveles de metano hasta 100 veces superiores a las normales en la atmósfera sobre el Ártico siberiano. Probablemente como resultado de la liberación de catastros de metano a través de agujeros en una tapa congelada de permafrost del lecho marino alrededor de la desembocadura del río Lena y la zona entre el mar Laptev y el mar de Siberia Oriental. Desde 1988, la expedición en el Parque del Pleistoceno ha propuesto restaurar los pastizales de tiempos prehistóricos mediante la realización de investigaciones sobre los efectos de los grandes herbívoros en el permafrost, lo que sugiere que los animales, en lugar del clima, mantuvieron el ecosistema pasado. El Parque de Reserva Natural también realiza investigaciones climáticas sobre los cambios esperados a partir de la reintroducción de animales de pastoreo o grandes herbívoros, con la hipótesis de que la transición de la tundra a los pastizales conduciría a un cambio neto en las relaciones de emisión y absorción de energía. Según Vasily Kryuchkov, que es parte de este Parque del Pleistoceno, aproximadamente 31.000 kilómetros cuadrados del Ártico ruso han estado sujetos a grandes perturbaciones ambientales. Según el censo ruso, los distritos federales de Siberia y Extremo Oriente, ubicados completamente al este de los montes Urales, tienen en conjunto una población de aproximadamente 20 millones de habitantes. Los oblasts de Tyumen y Kurgan, que geográficamente están en Siberia pero administrativamente forman parte del Distrito Federal de los Urales, tienen en conjunto una población aproximada de 5 millones. Por lo tanto, toda la región de Siberia, en el uso más amplio del término, alberga aproximadamente 25 o 30 millones de personas. Tiene una densidad de población aproximadamente 3 personas por kilómetro cuadrado.
El grupo étnico más grande de Siberia son los rusos de origen eslavo, incluido su subgrupo étnico, los siberianos, los ucranianos rusificados. La etnia eslava y etnia indoeuropeas constituyen la gran mayoría, más del 85% de la población siberiana. También hay otros grupos de origen étnico indígena, siberiano y también no indígena. Una minoría de la población actual son descendientes de mongoles o turcos, principalmente buriatos, yakutos, tuvanos, altai y yakas, o de pueblos indígenas del norte. Los rusos de origen eslavo superan en número a todos los pueblos indígenas juntos, excepto en las repúblicas de Tuvá y Sayá. Según el censo de 2002, hay alrededor de 500.000 tártaros en Siberia, pero de ellos 300.000 son tártaros del Volga, que también se establecieron en Siberia durante los periodos de colonización, y por lo tanto también son siberianos no indígenas, en contraste con los 200.000 tártaros siberianos que sí son indígenas de Siberia. De los siberianos indígenas, los buriatos de habla mongol, que suman aproximadamente 500.000, son el grupo más numeroso de Siberia y se concentran principalmente en su tierra natal, la República de Buriatia. Según el censo de 2010, había alrededor de 478.000 indígenas yakutos de habla turca. También tenemos otro grupo étnico indígenas de Siberia que incluyen los Kets, los Evenks, Chutkis, Koryaks, Yupiks y Yukagires. Siempre me busco palabras difíciles. Alrededor del 70% de la población de Siberia vive en ciudades, principalmente en apartamentos. Mucha gente también vive en áreas rurales, en casas de madera simple y espaciosa. Novosibirsk es la ciudad más grande de Siberia, con una población de aproximadamente 1,6 millones de personas. Tobolsk, Tomsk, Tyumen, Krasnoyarsk, Irkutsk y Omsk son los centros históricos más antiguos. En Siberia hay una gran variedad de creencias, entre ellas el cristianismo ortodoxo, otras denominaciones del cristianismo, el budismo tibetano y el islam. Solo en el Distrito Federal de Siberia hay unos 250.000 musulmanes, y se calcula que en Siberia en general viven unos 70.000 judíos, algunos en la región autónoma judía. El grupo religioso predominante, obviamente, es la Iglesia Ortodoxa Rusa. La tradición considera a Siberia como el hogar arquetípico del chamanismo y el politeísmo. Las tribus consideran que estas prácticas sagradas nativas son muy antiguas. Hay registros de prácticas curativas tribales siberianas que datan del siglo XIII, y el vasto territorio de Siberia tiene muchas tradiciones locales diferentes de dioses. Estos incluyen Ak-Ana, Anapel, Bugadi Musun, Karakan, Kaltesh, etc. Los lugares con área sagrada incluyen Olkhon, una isla en el lago Baikal. Por último, quería comentar que algunos de los siberianos más famosos son Dmitry Mendeleev, cuya investigación principal fue la que dio origen a la enunciación de la ley periódica de los elementos, que es la base de la tabla periódica, y tenemos a nuestro amigo Rasputin, Grigori Rasputin, del cual hablaremos en el próximo programa. Eso es todo por hoy. Espero que este programa os haya resultado interesante y que la música de Otiken os haya gustado. Os dejo escuchando su última canción llamada Mammoth y volvemos a escucharnos como siempre el próximo miércoles a las 8 de la tarde en Candil Radio y una hora más tarde en YouTube, Spotify e iVoox. Que tengáis buena semana. ¡Chao!
내 답도 그때 이랬길래 울었건 날 아기자기 가나보다 맘은 다 답도 그때 이랬길래 아기자기 가나보다 아기자기 맘은 다 아기자기 몰라보소 두개 나는 그림자 아기자기 맘은 다 만에 무너지기 아는 무나보소